Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. ¡Empezamos! Hoy vamos a continuar con un episodio anterior, que era la enfermedad celíaca, donde el doctor Sergio Farrais nos hablaba de diagnóstico y bueno, pues cómo distinguir la enfermedad celíaca, pero nos quedamos ahí a mitad, porque había que comer sin gluten, pero nos quedamos ahí. Y para eso necesitábamos la intervención importante de Dani Faccio, que es dietista, además, especializada en enfermedad celíaca. Es además, la conoceréis todos por sus redes, que es Sin Glutenismo, y además es autora de un libro que sale muy pronto, ya este mes, el 24, que se llama Sin Glutenismo, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, no nos hemos roto la cabeza con el título, no lo hemos pensado mucho más allá, sí. Que estamos deseando leer además. Dani, cuéntanos un poco sobre ti. Muchas gracias ante todo por invitarme, Montiel. Es un placer estar aquí, sobre todo, bueno, también referida por Sergio, pero estar a la altura. Claro que sí, el pedestal en el que me ha Sergio puesto. habla maravillas de ti, o sea que... Sí, pues eso, yo soy Dani Faccio, soy celíaca, sin glutenista y dietista, siempre cuento como en ese orden de cronológico, pero no de importancia. Soy dietista técnico superior en dietética, especializada en patologías relacionadas con el gluten y patologías digestivas y, por supuesto, en educación nutricional en general. Yo soy técnico superior en dietética y no nutricionista. ¿Qué diferencia hay? Son dos titulaciones distintas. El técnico superior en dietética es un grado de formación superior, y el grado de nutrición humana y dietética es un grado universitario, básicamente. Las competencias son prácticamente las mismas, en alguna cosa sí que necesitamos nuestra supervisión, pero por lo demás hacemos un poco de todo, incluso tratamos patologías en las dietistas, que eso es una cosa que no se suele saber. Efectivamente, fíjate, pues ves, aquí aprendemos muchas cosas, pero de todos los tipos además. Sí. Y cuéntanos tu lado humano, Dani. La verdad es que soy una persona muy tranquila en el sentido de en mi día a día, o sea, no soy de esas personas de estar 24 horas de fiesta, ni muchísimo menos. Diría que soy una defensora de las causas justas, esta cosa de ser justiciera, y bueno, y por eso también nació Sin Glutenismo, ¿no? Por esta parte de alcanzar y hacer llegar esta información que a los pacientes no les estaba llegando. No nos estaba llegando porque yo empecé como paciente, básicamente. Entonces tenemos el próximo libro, Sin Glutenismo ya. ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? Estará en todas las tiendas y librerías habituales, pero en mi página web, en singlutenismo.com, también lo voy a vender, y además, sobre todo, o sea, ahora mismo con motivo del lanzamiento regalo un libro de recetas, las mejores recetas de sin glutenismo. Eso es muy importante. De verdad que tiene mis recetas favoritas y aquellas que yo creo que nos van a hacer la vida sin glutenista más sabrosa y más disfrutona, que a veces por momentos hace un poquito difícil esta parte de cocinar cosas ricas. Sí, pues sí, la verdad que sí. Precisamente de eso queríamos hablar, porque cuando uno llega a la consulta de Sergio Farrais, y dicen, vale, eres celíaco, ahora tienes que comer sin gluten, tú dices, vale, muy bien. Y eso ahora como yo lo entiendo más o menos, pero ahora eso cómo se hace, cómo hago la compra, cómo cocino, puedo salir a los restaurantes, no voy a poder salir. Se viene un mundo encima. Tal cual. Y además, sobre todo si ya tienes ciertos hábitos, a lo mejor si eres pequeño y ya te crían siendo celíaco y tal, pues ya llevas unas rutinas, pero imagínate que tienes 20 años o que ocurre, o 50 o 40, en la celiaquía, como vimos en otro episodio, no tiene edad. No tiene edad, aparece en cualquier momento. ¿Y qué haces ahora? Sí. Y ahí yo creo que es muy importante tu punto de vista. ¿Qué hacemos? Yo como paciente voy a tu consulta, me acaban de diagnosticar celiaquía. Lo ideal sería esto, que una vez recibido el diagnóstico de celiaquía te fueras a la consulta de una dietista o nutricionista especializada, además en enfermedad celíaca. Esto es una cosa que comentaba mucho Sergio. Y esto es una cosa que no solemos saber mucho como pacientes o como personas de a pie. Ni como médicos, médicos que nos dedicamos a esto. Claro, pero el tema de las especialidades, igual que hay especialidades en
todos los campos, es decir, de digestivo, de renal, de lo que sea, e incluso dentro de cada uno de ellos hay subespecialidades. Nosotros como dietistas también nos tenemos que especializar en lo que sea que vayamos a tratar, ¿no? Al final, a mí me vienes con una patología renal, yo no sé qué hacer contigo, o sea, yo te derivo a una compañera que sepa de estas cosas, o deportiva, yo no llevo deportistas de élite, quiero decir, no sé qué hacer con ellos. Yo me he especializado en patologías relacionadas con el gluten y patologías digestivas y también en educación nutricional, ¿no? Entonces, lo ideal sería que fueras a una consulta como esta, para que te puedan explicar de principio a fin todo lo que necesitas saber para poder llevar esa dieta sin gluten de manera exitosa. Yo cuando hablo de manera exitosa me refiero a, por supuesto, de manera estricta, de manera nutritiva y completa nutricionalmente, pero también de manera placentera. Claro, porque comer es un placer al final. Claro, y además es que y se va a hacer bola y por momentos vas a decir, hoy no me apetece ser celíaca, todos tenemos ese día. Pero lo suyo es que puedas tener una calidad de vida en todos los sentidos, es decir, no solo en lo que comes y lo bien que haces la dieta, ¿no? Y cómo te bajan los marcadores y los pocos asteriscos que te sacan en la analítica, sino que tu día a día, tu calidad de vida no se vea resentida en este sentido. Claro, estás diciendo algo muy importante y además me encanta que no sabía que eras celíaca también. Me acabo de enterar, o sea que lo has vivido en tus propias carnes y eso aporta un valor todavía extra. Claro, vas a entender, vas a empatizar mucho más con los pacientes. Precisamente hablando del lado humano, yo como empecé con glutenismo fue como esa paciente culo inquieto, activa, y que se hizo muy especialista en la gestión de su patología, ¿no? Esto existimos en distintas enfermedades, hay muchos compañeros de enfermedad inflamatoria o de otras enfermedades que eso, ¿no? Que tenemos este perfil de paciente activo, y yo a raíz de un poquito de eso y de querer ir más allá y poder dar ese asesoramiento sanitario y profesional que por supuesto que como paciente no podía dar, fue cuando decidí estudiar dietética y especializarme aquí. Qué bien. Vale, pues llego a tu consulta. Vale. Te he buscado. ¿Dónde te encuentro, por cierto? ¿Dónde está tu consulta? Yo ahora mismo paso consulta en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en la unidad de diagnóstico avanzado de enfermedad celíaca, de manera interdisciplinar con el resto del equipo, el doctor Farraes y los compañeros inmunólogos y demás, y de pediatría y digestivo, que también tenemos. Y luego paso consulta también privada en singlutenismo. Yo a través de singlutenismo hago principalmente consulta. Muy bien. Un poquito lo que sobre todo hago es ofrecer este punto presencial aquí en la fundación. Muy bien, muy interesante. Ya te tenemos localizado entonces. Llego a tu consulta, me acaban de diagnosticar de celiaquía, y ¿qué es lo que primero vamos a hablar? ¿O qué es lo que primero, por dónde empezamos? Porque ahora se me ha hecho una montaña esto y yo no sé por dónde empezar. Lo primero que necesitamos saber, y es verdad que siempre que llegáis a esta primera consulta venís con muchas dudas, y es muy normal porque es como, mira, he salido a la calle y he dicho, vale, ¿qué como? No sé si esto tiene gluten o no, y es normal que vengamos con estas inquietudes. Pero antes de eso hay un paso muy importante, y es el explicarte en qué consiste la enfermedad que tienes. Normalmente esto sería la idea que se tratara desde digestivo, pero muchas veces no tenemos tiempo, Exacto, con 10 minutos, ¿no? Por paciente. Pues claro, que al final yo hago una hora de consulta, entonces en esta hora lo primero que te explico es esto, es qué es la enfermedad que tienes y qué es lo que pasa cuando no llevas la dieta sin gluten, y bueno, algunas otras implicaciones del momento del diagnóstico, ¿no? De bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, en el momento del diagnóstico siempre retiramos la vena y luego más adelante valoramos, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre esta base de por qué necesitas hacer una dieta estricta sin gluten, nutritiva, y que puedas disfrutar, se va a fundamentar todo el quebradero de cabeza que viene después de cómo nos lo montamos para que todo vaya bien. Si no tenemos clara esta base de la motivación, ¿no? Esto que va a suponer el por qué yo me voy a romper tanto la cabeza leyendo etiquetados o buscando restaurantes que sean aptos, no, todo lo demás se nos va a caer, ¿no? Entonces, una vez bien sentada esta base de por qué todas estas molestias para hacer la dieta sin gluten, ya nos metemos en lo que es la parte práctica, ¿no? Vale. Y de nuevo, y es verdad que como que vamos construyendo conocimiento uno por encima del otro, ¿no? Al final lo primero que necesitamos es aprender todo el tema del etiquetado, cómo me averiguo si las cosas en el mercado tienen gluten o no. Y sobre todo, que para mí es lo más importante, más allá de lo que es el conocimiento y normativas y cosas y listados de ingredientes, que que adquieras los conocimientos suficientes como para tener la confianza de que en todo momento estás haciendo una elección adecuada, en el sentido de que con la información que hayas recabado de esta lectura de etiquetado en concreto, digas, oye, pues me quedo tranquila, esto es sin gluten, me lo puedo comer tranquila, ¿vale? Luego entramos en la siguiente parte, que es todo el tema de cómo cocino sin gluten, tanto en lo que es el famoso contacto cruzado con gluten, ¿no? Esta cosa de este proceso por el cual, más allá de los ingredientes que yo incluya,
los manipule, los almacene, los cocine, los sirva adecuadamente para que no tengan gluten de manera inadvertida, de manera no intencionada. Y el segundo pilar de cómo cocinar sin gluten es cómo cocinar rico y nutritivo, ¿vale? Vamos a seguir comiendo sabroso, que básicamente esto es una parte fundamental de cualquier alimentación saludable, ¿no? Que podamos disfrutar de ese momento de comer. Y luego entramos a todo lo que es comer fuera de casa. Comer en restaurantes, comer en eventos sociales, ¿no? En la casa de mi abuela, en las cenas de Navidad, que ahora dentro de unos meses ya estamos aquí, quedando con los amigos y viajar. Yo una cosa que hablando es importante. Hablando precisamente de ese factor humano, yo antes, al principio de todo, cuando empecé con sin glutenismo, por cuestiones, bueno, hay veces cuestiones de la vida, ¿no? También porque soy muy culo inquieto, yo he viajado y vivido mucho fuera de España siendo celíaca. Entonces, claro, adquirí muchísimas habilidades con todo esto, muchos recursos y tal, y pues todo esto también lo... Claro, eso es importante porque muchas veces no pensamos en viajar, ya y salir a comer fuera nos parece un poco complicado. Sí. Pues lo de viajar ya ni te cuento. Ahora nos contarás un poquito sobre esto. Has abierto un melón muy importante al principio, que es el etiquetado. Y claro, cuando uno tiene el diagnóstico inicial, acude a tu consulta, empezamos por el principio, por la enfermedad. He entendido que tengo una enfermedad, es muy importante no comer nada de gluten. ¿Tengo que irme al supermercado a la sección sin gluten y solo puedo comer eso o puedo comer otras cosas? No, precisamente la dieta sin gluten se basa en alimentos sin gluten por naturaleza. Correcto. O sea, comer sin gluten no significa buscar etiquetados sin gluten. Ahí está. Y esto es una casualidad, quiero decir, esto es un patrón de alimentación que nos viene bien a cualquiera, que decir, aquellos alimentos tipo fruta, verduras, carnes, pescados. La mayor sección sin gluten es la fruta y la verdura. Tal cual, las legumbres, todos estos alimentos que deberían formar la base de la alimentación de cualquier persona. Elecciones y restricciones alimentarias aparte, ¿no? Que soy vegetariana, pues carne y pescado, pues no. Pero en este sentido, esto va a formar el grueso de la alimentación de cualquier persona. Y esto es una grandísima noticia porque es como, jolín, pues hay mucha comida. Claro, que pensamos que no te puedes dedicar. Ahí te vas al súper, en la marca que sea de súper, solo puedo irme al estante de sin gluten. O a cosas que tengan etiquetado sin gluten. Exacto, ¿no? Pero te vas a la fruta y a la verdura y sin gluten, claro. Claro, precisamente, y justamente cuando en este primer momento en el que hablamos de la enfermedad, contamos que tu mejora clínica después de tu diagnóstico va a depender, por supuesto, de tu dieta sin gluten, pero también va a depender de este patrón de alimentación en general. Muchas veces nos encontramos con que los pacientes no terminan de mejorar porque por desconocimiento, por falta de recursos o lo que sea, se limitan a aquellos productos que están etiquetados como sin gluten y esos productos, todo bien con ellos, pero nutricionalmente nos van mucho más escasitos. Necesitamos que tengas en tu alimentación bien de estos alimentos sin gluten por naturaleza para que tu cuerpo pueda hacer bien su trabajo. Vitaminas, proteínas, grasas de buena calidad. Eso es curioso porque yo creo que ya te cierras ahí y ya... Claro. Vale, ya he entendido eso y ahora vamos a las etiquetas, que es el otro melón, porque claro, ahora llegas al súper y dices, claro, ¿tendrá algo? ¿No tendrá? ¿Cómo leo yo esto? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Una vez tenemos claro, bueno, como esta parte de hay muchos alimentos que no necesitan etiqueta y que no tienen ningún gluten, entramos justamente en esta parte de lectura de etiquetado, que lo primero que tenemos que tener muy claro es que varía de unos países a otros, de unos lugares a otros, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar aquí es lo que se aplica a España. Esto en otros países es distinta, ¿vale? Complicado. Entonces, ¿cómo averiguamos el contenido de gluten de los alimentos? En España se basa como en dos pilares. El primero es la normativa de etiquetado y el segundo es la clasificación de los alimentos. Entonces, esta normativa de etiquetado lo que dice es, por un lado, que todo alimento o todo producto, mejor dicho, procesado del mercado que tiene gluten como ingrediente, me lo tiene que poner de manera destacada, ¿no? Yo voy a unas galletas, tiene que poner harina de trigo y pone trigo en mayúscula negrita, fosforito, para que se vea bien. Se identifique. Pero si esta presencia de este alérgeno, que son los cereales con gluten, se presenta de manera no inadvertida, lo que comúnmente conocemos como trazas, exacto, no tienen por qué poner. Esto es una cosa que levanta muchas ampollas en el mundo sin glutenista, lógicamente porque lo hagan obligatorio y ya está. Claro, es lo más lógico, ¿no? Claro. Puede tener trazas ahí en grande. Ahí está.
Pero tiene mucho sentido, ahora cuando lo comentemos voy a decir, claro, tiene mucho sentido que esto no sea obligatorio, pero claro, yo como fabricante de buena fe, si considero que esto puede tener trazas, te lo voy a poner, ¿vale? Ahora, si yo no soy consciente de este riesgo, claro. El problema está aquí. Obviamente un fabricante no va a cometer una negligencia en este sentido, pero claro, puede haber un contacto cruzado de que no sea consciente, entonces claro, no te lo puede garantizar. Claro. Por suerte, para los inglutenistas existe el segundo pilar dentro de lo que son el etiquetado, el reglamento etiquetado, que es otro reglamento, el 828/2014, que regula qué significa sin gluten en una etiqueta, ¿vale? Entonces, todo producto que ponga sin gluten en su etiquetado significa que tiene menos de 20 partes por millón de gluten, básicamente, que es lo mismo que decir que es apto para celíacos, ¿vale? Entonces, tenemos como esta parte, ¿vale? Tenemos una normativa que nos dice qué pasa con el gluten en las etiquetas, ¿vale? Y tenemos lo que es la clasificación de alimentos. La clasificación de alimentos tenemos que tener en cuenta que es un constructo de las asociaciones de celíacos, ¿vale? El primer reglamento dice que tú no le puedes poner un sin gluten a un producto que por naturaleza es sin gluten. No le puedo poner sin gluten a una manzana. Claro, eso es. Pero una manzana, pues lo tengo muy lógico, pero a lo mejor una leche o un aceite. Es como, pues esto, ¿qué gluten va a tener? Claro. Entonces, para eso, o sea, lo que pasa con el reglamento es que no es exhaustivo en cuanto a qué tiene que poner un sin gluten y qué no. Ya. ¿Vale? Entonces, para eso nació la clasificación de alimentos. Claro. Entonces, en la clasificación de alimentos categorizamos como en cuatro grupos en función de las posibilidades de que haya gluten en este alimento. ¿Vale? Entonces tenemos los genéricos, productos genéricos aptos para sin glutenistas, que son todos aquellos que consideramos por naturaleza sin gluten, fruta, verdura, carne, pescado, huevos, pero también algunos mínimamente procesados, sal, aceite, yogur natural, queso, ¿vale? Entonces todo eso no necesita un sin gluten. Aunque no ponga que tiene gluten, me vale, ¿vale? Y luego entramos en el resto de cosas en los que tengo que estar buscando sin gluten. En los convencionales, que son productos más procesados, en los que hay más variabilidad, ¿no? De si cómo lo fabrica, ¿no? Cómo lo elabora el fabricante, cómo son las líneas de producción, cuál es la fórmula en sí que utiliza el fabricante. Salsas, chocolates, yogures de sabores, donde hay más ingredientes, hay más cosas así. Luego están los productos con gluten, que no lo hemos dicho, pero el gluten se encuentra en los cereales, en ciertos cereales, trigo, cebada, centeno, triticale, camut, espelta, ¿vale? Entonces, estos cereales y sus derivados habituales, pan, pasta, galletas, todas estas cosas. Y los específicos sin gluten, que son como serían los con gluten, pero reformulados y elaborados en condiciones de seguridad alimentaria adecuadas para ser específicos, para ser aptos para sin glutenistas. Pan, pasta, galletas, específicos sin gluten. Entonces, de alguna manera, el resumen es, si el producto se considera sin gluten por naturaleza, con que no me ponga que tiene gluten, me vale. Y en el resto voy buscando el sin gluten. Eso es. Y ya está. Entonces, claro, el grueso de mi alimentación se va a basar en esta primera categoría, en esta verde, y el resto buscaré el sin gluten y será pues un consumo pues normal, menos frecuente. Pero se puede comer. Por ejemplo, la pasta que acabas de mencionar, la pasta apta para celíacos, ¿de qué está hecha? Hay distintas formulaciones, ¿vale? Principalmente suelen estar hechas de maíz, o maíz y arroz, o maíz y quinoa, ¿vale? O arroz solo. Por ejemplo, los tallarines, estos típicos japoneses, chinos, asiáticos en general, son típicos de arroz, pero por ejemplo encontramos también pasta de legumbre, que es sin gluten. De lenteja. De garbanzo, de guisante. ¿Y el sabor es diferente? Sí, sí. De la pasta tradicional hay pasta sin gluten que está muy rica, se nota que no es pasta de trigo, eso yo ya me he olvidado, ¿no? Pero eso dicen los que comen trigo en la actualidad, ¿no? Y la pasta de legumbre sabe muy distinta a la pasta sin gluten tradicional, como quien dice. Y yo suelo decir que es muy buen recurso como, jolín, pues una pasta más rica en proteína, más rica en fibra, ¿no? Pero oye, que si el día te apetece comer pasta, pues te comes la pasta y no hay ningún problema. Es importante una de las cosas que has dicho del etiquetado, que era una parte por no sé cuánto... 20 partes por millón. Eso, 20 partes por millón, que es muy poquito. Muy poquito. Eso significa que hay veces que dicen, no, esto puede tener, no, pero no pasa nada por un poquito. Eso es muy importante, quitarlo es quitarlo. No es un poquito, no pasa nada. Sí. Sí que es verdad que y es un estudio muy controvertido, hay un estudio que hace referencia a cuál es la cantidad de gluten que toleramos los inglutenistas al día. Eso es. Estamos entre los 10 y los 50 miligramos de gluten al día. Parece ser que la inmensa mayoría de nosotros
toleramos estas cantidades, pero claro, estamos hablando de miligramos, ¿no? Claro. El otro día, no sé a quién oía, a Ricardo Folló, un psicólogo, que hablaba, ¿no?, de esto de 50 miligramos, o sea, ponía como el ejemplo de una tonelada de caldo, que ahí le metas no sé cuántos gramos de fideos, ¿no? Es como otras... No. Es muy pequeño. Al Claro. final, en estas pequeñas, yo que sé, en unas migas de pan que te caigan encima o en esa harina volátil que hay en una pizzería y que depositas sobre tu plato. Claro, es que eso es muy difícil de Sí, y controlar. justamente no lo podemos medir. Claro. Al final es una cosa de, claro, yo no me puedo arriesgar a exponerme a esta cosa porque Claro. no sé si va a estar por encima o por debajo de los Que 50 no depende de la cantidad, la reacción que tengas, es Ahí que, está. que la presencia Eso solo. es. Ese es yo creo que es lo más importante Sí. que tiene que entender pues en los restaurantes y en todas partes, y en los etiquetados y en todo, ¿no? Sí, justamente cuando hablamos de esto en consulta de Jolín, es que estoy hasta aquí de que mi cuñado me diga que, bueno, por un poquito no te va a pasar. Eso es que es lo típico. Y yo lo que suelo contar es esto, es que aparte de que a veces parte un poquito de la falta de empatía, ¿no? Esta cosa, bueno, créeme, yo qué sé. De la ignorancia Ahí también, está. yo creo. Sobre todo No hay maldad sino ignorancia. Claro, viene sobre todo esta parte de desconocimiento y sobre todo, y también yo esto lo comento mucho, de este concepto de las dietas, ¿no? Al final, en la cultura de dieta tenemos esta cosa de, bueno, pues si un día me salto la dieta no pasa nada, y es como, es que esto no es una dieta de, entre comillas, de adelgazamiento ni nada, sino que es una dietoterapia, es un tratamiento dietético para un manejo dietético para una patología, ¿no? De alguna manera, eso, lo que creo que viene muy bien en estos sentidos cuando nos encontramos con este tipo de comentarios es explicar mi cuerpo identifica el gluten como si fuera un patógeno al que hay que atacar, del que se tiene que defender, ¿no? Y le da igual 1 que 20. O sea, es como en cuanto... Activa toda la artillería, tira los misiles. Claro, todo. en cuanto la identificas, como mira, aquí la liamos parda. Ya, vamos a por todas. Exacto. Sí. Eso es importante, el cambio de mentalidad. En los etiquetados, has dicho que en nuestro país parece ser que se etiqueta bien, por lo que estoy entendiendo. ¿Es complicado leer las etiquetas o no? ¿Es fácil? ¿Es fácil? Yo voy al súper y tengo que leer todo. ¿Eso es fácil identificarlo para mí, si yo no estoy habituada? A lo mejor para ti ya conoces los productos y no te los lees, pero... Ojito que hay que estar pendiente. Porque puede cambiar. Cualquier día te cambia de etiqueta. Y es una cosa que nos pasa mucho en los pacientes de largo recorrido. Claro. Que te confías y cuando estás ya comiendo dices, ostras, no me he fijado Si tiene o no tiene. si sigue siendo sin gluten o no. Claro. Luego lo ves y dices, bueno, sigue siendo sin gluten. Pero esto nos pasa y esto es un poco como un despertar, ¿no? Ostras, espérate que tengo que acordarme de que me tengo que fijar en esto. Una vez tú entiendes esta base de sobre qué 2 pilares se fundamenta cómo leemos el etiquetado, la dificultad reside en interiorizar cuándo tienes que buscar el sin gluten y cuándo no hace falta, ¿no? Es decir, que yo pueda coger un queso en el mercado y sepa si necesito que ponga sin gluten o no. Precisamente de esta clasificación de alimentos tiene una relación, de hecho la tenéis en mi página web, ¿vale? En singlutenismo.com/genéricos-aptos, creo que es. Es un listado además que rula un montón por internet porque es muy útil. Tenéis recogido todo esto. Esto está elaborado en base a la información de las asociaciones, bien pedagógico, en fin, todas estas cosas. Y de alguna manera lo que tenemos de dificultad es esto, interiorizar cuándo tenemos que buscarlo y cuándo no. Una vez tenemos claro si yo tengo que estar mirando el sin gluten o con que no ponga gluten me vale, ya es más automático. Empiezas a desarrollar como un escáner. Claro. O sea, una persona que no está habituada a esto, cojo un paquete de chocolate, por ejemplo, un chocolate, una tableta, y claro, empiezo a darle una vuelta, no sé cuánto, yo voy a decir aquí. Claro, exacto. Porque estás habituado. Es decir, yo tardaría 7 años en hacer la compra porque las primeras compras son así. Claro. Yo lo que suelo recomendar es que empieces por casa, que cojas en tu casa y te pongas a leer tu despensa, cosa que no es después en el supermercado, que es un lugar un poquito más agradable en tu casa mirándote que claro. Esto en el supermercado. Vemos que ya te vas habituando, tú sabes perfectamente dónde mirar y dónde no mirar. Pero y en casa, imagínate, yo soy madre, me acaban de diagnosticar que uno de mis hijos tiene celiaquía, pero tengo otro que no. Ahora, ¿cómo me apaño yo? Al otro le dejo sin gluten, o 2 hijos que no sí son celíacos, otro que no, o sea, mezclaos. El mezclado en casa. El mezclado en casa. ¿Cómo te apañas con esto? Porque claro, yo qué sé. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, y es frecuente que los convivientes de celíacos bajen su consumo en gluten por este tema de la organización, pero no conviene porque en caso de cualquiera de estas personas convivientes desarrolle enfermedad celíaca, necesitamos que tengan un consumo de gluten en su dieta. Para poder diagnosticarlos. Para poder diagnosticarlos, porque si no llegan a la consulta digestiva o de pediatra y es como, no me vale de mucho tu analítica, ¿no?
Entonces, precisamente, uno de los trabajos que hacemos en la consulta dietética es esto, es vamos a hacerte esto viable en tu contexto. Por supuesto, analizamos y valoramos cada contexto, no es lo mismo si el conviviente celíaco o no celíaco es niño, es adulto, cocinamos todos juntos, qué horario, todo esto lo valoramos, ¿no? Pero básicamente lo que suele ser muy práctico es hacer la cocina sin gluten entera y poner un rincón de gluten. Ya. Para no estar ahí mezclando cosas. Claro, es decir, ¿qué sentido tiene que yo compre una pimienta con gluten y una pimienta sin gluten? Chicos, la pimienta sin gluten, que da igual que sea con gluten que sin gluten para los no celíacos, y oye, lo que no son celíacos, pues si quieres ¿La pimienta, el bote de pimienta lleva gluten? La pimienta molida puede llevar gluten. ¡Ay, Dios mío! No me va a complicarnos. Claro, por ejemplo, el mundo de las especias es un mundo bastante peleaguda, sí, porque nos genera mucha confusión. Fíjate. Sí, pero esto, básicamente que ciertos ingredientes que te da igual, como el jamón cocido, sí. No compres un jamón cocido que no sepas que es sin gluten, cómprelo sin gluten porque total no va a necesitar nada. Ahora, claro. Una pasta, pues obviamente si te la cambio por una sin gluten lo vas a notar. Pues oye, si quieres tu pasta la ponemos en un rincón y tal. O ciertas chocolatinas, por ejemplo, o sea, ciertas tabletas de chocolatina que nos gusten mucho, que lo que sea, pero no existe su versión sin gluten. No, pues ya está, pues chocolatina se queda en este cajón, en este armario. Siempre lo recomiendo abajo, básicamente por los derrames, ¿no? Cosa que si se rompe o cae cualquier cosa no me contamine lo que hay debajo. Eso es, mira, pero dato pensado. Dato pensado. Pero esto, y justamente, con esta primera organización de la cocina empezamos a prevenir lo que es el contacto cruzado. Claro. Y luego entramos ya en cuestiones de utensilios, pequeños electrodomésticos. Claro, porque si estás haciendo dos pastas para unos celíacos y otros no en tu casa, cuidado con la cuchara que estás removiendo, lo que sea, ¿no? Porque todo eso no te das cuenta. Pero entonces hay que aprenderlo. Entonces hay que aprenderlo. Precisamente tenemos que... Lo haces con la mejor intención, pero remueves una, remueves la otra... Y las liado. Sí, básicamente eso. Tenemos que aprender a organizar nuestra cocina y nuestros hábitos, nuestras maneras de cocinar para prevenir ese contacto cruzado. Básicamente porque en el momento en el que algo se haya contaminado con gluten ya no vale. No se puede descontaminar a menos que lo pueda lavar con agua de jabón. Obviamente una olla de... lavar, ¿no? Entonces, básicamente eso, el principio es esto, separar, hacer las cosas de manera independiente. Si tengo que cocinar con gluten y sin gluten, intentamos cocinarlo primero lo sin gluten y luego lo con gluten. Si tiene que hacer las dos cosas a la vez, pues de manera separadas. Cuidado por ejemplo, con lo de las ollas, cuidado con las salpicaduras. Claro. La hojilla te puede salir ahí al lado. Mejor hacer primero una, luego haces otra y así ya no te equivocas. Hay veces que, y esto se puede hacer así, ¿vale? Pero yo por eso digo mucho que tenemos que valorar cada contexto. Hay personas para las que eso de hacer 2 ollas de pasta supone un estrés tremendo. Pues todo sin gluten. Todo sin gluten y ya la persona que no es celíaca le pondremos el gluten en otro momento. En su sándwich del colegio o en la tostada del desayuno, cuando vamos fuera de casa. Cuando sea más fácil. Cuando sea más fácil de gestionar que no... estoy con una olla con la salsa o otra olla con la... Sí, más complicado. Sí, hay personas que no, dicen, mira, yo me apaño, no renunciamos a comer la pasta que nos gusta tanto y listo, pues me apaño. Y a nivel, sobre todo, ahora pienso en los niños, claro, debe ser complicado para los niños. Tú tienes un hermano celíaco, tú eres celíaco y tu hermano no. ¿Eso cómo lo llevan los niños adolescentes? O, por ejemplo, adolescentes, que quizás todavía más... El niño todavía, bueno, se come lo que le pones, pero el adolescente ya es complicado, ¿no? Varía, por supuesto, varía mucho de unas personas a otras, de las circunstancias familiares, del entorno escolar, de los amigos, de estas cosas, pero te sorprendería que los niños son mucho más responsables que muchos adultos. Sí, bueno, también es verdad. No solo el celíaco, sino todo su entorno. Yo he oído, pero montones de historias de amigos de celíacos diciendo, mamá, si Juan no puede comer sin gluten, o sea... Si va a venir a comer, no puedes hacer... Móntatelo bien para que en mi cumpleaños haya yo casa para Juan. Exacto. Básicamente, esta situación que nos vamos a encontrar con los niños. Claro, que están más concienciados. Muy concienciados, están mucho con esta cosa de no quiero que te pongas malito, te cuido, Fíjate, ya podríamos aprender muchos. Sí. Con los adolescentes, de nuevo, con este vínculo de la amistad, de la pandilla y todo esto, si tenemos un entorno pues sano, integrador y demás, pues también funciona muy bien, porque es esta cosa de, oye, pues mi amiga Ana nos da igual, es celíaca y nos da igual irnos a este restaurante en el que es de cadena rápida, que es el que vamos todos, que ella puede comer allí sus patatas fritas como cualquier otra, ¿no? Pero sí que es verdad que y en los dos ambientes entramos en estas dificultades de lo diferente, la exclusión y tal,
Por eso lo decía, por época difícil a lo mejor es más Y no solo por época difícil, que también, por supuesto, que la adolescencia en estas cosas pues tiene todo esto, ¿no? Pero el bullying está a la orden del día. Es verdad. Y aquí, claro, tanto los educadores, el profesorado, ¿no? Y los cuidadores, las familias, tenemos, por supuesto, los profesionales sanitarios, tenemos un papel muy importante. Sea por celiaquía o no, el tema del bullying hay que atajarlo desde el principio, ¿no? Totalmente. Entonces, sí que creo que es importante que como adultos, que como cuidadores, que las familias estamos involucrados y estemos atentos, ¿no? Que escuchemos, que podamos recoger estas inquietudes o dificultades o cosas que empiezan a oler mal. Exacto, estar receptivos a no despistarnos. No despistarnos. El entorno. Y yo creo que siempre hablamos mucho de qué les contamos a los niños, qué les decimos, cómo se lo hacemos, o a los adolescentes. Y creo que nos falta como este paso anterior de vamos a escucharles. Que nos cuenten cuáles son sus inquietudes, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que... Súper importante. Me gusta mucho que hagas esa apreciación, la verdad. Vale, hemos visto los adolescentes, que es época difícil en casa, y ahora tengo 20 años y me quiero ir a un restaurante porque me apetece salir. ¿Y ahora qué hago? Mira, a mí me diagnosticaron con 22. Ah, sí, en 2010 he estado en la universidad. Yo he visto que ha variado mucho la situación, ¿no? Yo creo que ahora estamos más concienciados que antes, me parece, o conocemos algo más o qué. Gracias a las asociaciones, a gente como tú, yo que sé, que os seguimos en redes o no. Fíjate que a mí me parece que ha habido como un poco de fluctuaciones en estas cosas y soy muy consciente de mi privilegio en todos los sentidos por aquí. A mí cuando me diagnosticaron no se sabía nada, nadie sabía nada por ahí. Entonces yo lo que contaba a mi entorno y demás de por qué me tengo que ir a este restaurante y no me vale con cualquiera, hablaremos de por qué estas cosas, me lo creía. Luego es verdad que empecé a ver pues, más oferta y demás, y entonces pues, empezamos a poder ir a más restaurantes más asequibles. Yo, por ejemplo, en 2010 en la universidad es que no íbamos a comer fuera de casa a un restaurante porque no lo podía pagar. Claro. Es decir, en un restaurante es mantel, ¿no? Exacto, efectivamente. Claro. Entonces, pues en ese sentido sí que lo tenía como más limitado, entonces poco a poco empezó a haber más oferta segura y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegó un punto en el que se empezó a hablar tanto y tan mal de gluten, con tan poco rigor, que ahora, claro, yo cuando, si me acaban de diagnosticar ahora mismo y no me dedico a nada de esto, cuando le cuento a mi entorno cosas, como solo puedo comer en ciertos restaurantes o tengo que tener en cuenta esto y aquello, claro, la gente ya ha oído muchas cosas más o menos rigurosas, entonces yo tengo que desmontar todo eso para luego construir lo que es. Claro, entonces este trabajo hoy en día a mí me parece que lo dificulta un poquito. Aún así, el problema con a la hora de comer fuera de casa reside en que yo no puedo contar con que ir a un restaurante, decir que soy celíaco, que necesito comer sin gluten y que sepan todo lo que tienen que saber. Todo esto del etiquetado, todo esto de la cuenta. Ponen la salsa y dicen, bueno, pues no te comas la salsa. Sí, o bueno, te pongo el pincho de tortilla, te quito el pan y... Ya está. Efectivamente. No nos vale. Claro. Pero bueno. Es verdad que yo sí que lo que sí que noto en hostelería es que se tiene más idea hoy en día de esto de necesito hacer las cosas separadas y esto lo hemos avanzado. O sea, antes entrábamos a los restaurantes preguntando por la contaminación, antes se llamaba contaminación cruzada, se llama contacto cruzado, ¿no? Y íbamos preguntando por esto, de bueno, ¿y cómo lo hacéis? No, pues te lo hago una sartén aparte, no sé cuánto, perfecto. Y yo creo que lo que hemos perdido ahora es el tema de los ingredientes. Los propios celíacos, los propios nutricionistas no caemos en preguntar ciertos ingredientes. Yo, por ejemplo, voy a un restaurante en el que me lo invento, me ponen una tapa de hummus y tengo que asegurarme de que ese hummus, el comino que tiene, sea sin gluten. Y además yo tengo que saber que el hummus tiene comino. Es complicado. Porque puedes saber el garbanzo, puedes saber cosas así más... Claro, en lo que... El comino, ¿verdad? En lo que te va a decir la persona del restaurante, incluso en cocina, va a pensar, no tiene harina, no tiene pan, no lo he espesado con nada, es sin gluten. Ojo, que hay más ingredientes que son susceptibles de tener gluten. Claro, es verdad. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en esta parte. ¿Cuál es la buena parte de todo esto? Que a pesar de que no puedo contar con que yo vea un restaurante y sepan todo lo que tienen que saber, por esta carencia, como quien dice, nació un poco la labor de las asociaciones de celíacos en formar a estos restaurantes. Entonces, lo que hoy en día quienes se dedican a explicarle a los restaurantes todo lo que tienen que saber para cocinar con seguridad para un sin glutenista es
son las asociaciones. Ujú. Entonces, Sí, básicamente... que además son bastante potentes las asociaciones de celíacos, ¿o qué? Hay de todo. Ah, sí. Sí, y esto básicamente es por una cuestión de recursos. Ya, Al final es, claro, como todo. hay asociaciones que están más profesionalizadas. Aquí en Madrid tenemos una asociación muy profesionalizada, con, ya te digo, con trabajadores, con técnicos y demás. Ujú. La de Cataluña, por ejemplo, también está muy profesionalizada, la de Valencia, la de Aragón. Pero claro, hay otras que son más pequeñitas, que trabajan voluntarios, que no son técnicos especializados, que y Ya. al final como, bueno, pues estoy aquí, hago un papel. Lo que puedo, hago lo que Claro, puedo, como puedo. y como puedo, ¿no? Ujú. De alguna manera, las asociaciones están aquí, por supuesto, haciendo un trabajo muy, muy importante y muy valioso, pero es un trabajo que tendría que estar asumiendo la administración. Claro. Y claro, no hay recursos para todo, entonces no llega para que esto. Bueno, Entonces, depende de para qué hay recursos y Ya. para qué no. pero eso es otro tema. es otro melón. Pero justamente lo que pasa es esto, que hay mapas. Mm. O sea, hay ciudades en el mapa, zonas en el mapa que son agujeros negros. De, Nada, no te preocupes. Hay ciudades. hay zonas en el mapa que son agujeros negros de restaurantes. Hay provincias enteras Ujú, en las que hay 2 restaurantes validados por una asociación. ujú. Claro, la gente que vive ahí tiene que comer de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos en la consulta de ética precisamente es, bueno, explicar este es el panorama Ujú. y luego cómo nos remontamos cuando no tenemos estos restaurantes o cuando por lo que sea nos toca, nos apetece, nos cuadra Ujú. comer en otros lugares que no son los validados. Típico ejemplo, una comunión, una boda. Me han invitado a una boda, no voy a decirles, oye, no, anda a boda en este restaurante que está validado, ¿sabes? Porque no tal, ¿no? Entonces, de alguna manera desentrañamos todo esto de qué información tienes que averiguar Ujú. en el restaurante Ujú. para saber que es seguro. Ujú. Pero cada vez hay más restaurantes para celíacos, es decir, no validados, sino específicos para celíacos. ¿Esto es así o no? ¿O es una percepción nuestra? O pastelerías, incluso panaderías, que las hay. A lo mejor nosotros es verdad que vivimos en una ciudad que somos muy afortunados, Sí. pero supongo que el resto de lo que tú dices, pero cada vez, o por lo menos lo que tenemos la percepción es que hay cada vez más restaurantes especializados, ¿o no? Sí hay cada vez más oferta. No siempre es todo lo segura que debería. De hecho, la Asociación de Celíacos de Cataluña tiene un informe, no recuerdo ahora mismo los datos, pero por si lo queréis mirar en su página web, tiene un informe muy interesante sobre qué porcentaje de los restaurantes que están ofreciendo cosas sin gluten realmente lo están ofreciendo con la seguridad necesaria. Ujú. Y sí que es verdad, y eso también hay que decirlo, que hay muchos restaurantes en los que sin una validación de una asociación detrás también se hace un buen trabajo, ¿no? Entonces, justamente ahí está la dificultad. En este restaurante que me dice que me hace esto sin gluten, yo necesito averiguar si realmente esto es todo lo suficientemente seguro que debería ser. Ujú. Por supuesto, siempre tenemos este recurso de, mira, estoy en mitad de la nada. A mí esto me pasó precisamente viviendo y viajando en México. Ujú. Estaba en un lugar en el que no hay absolutamente nada. Por supuesto, en México restaurantes validados, ni te digo, ¿no? Ujú. Pero bueno, y menos en 2011. Pero era esta cosa de, mira, necesito comer algo. Y la señora de la cocina me cogió de la mano, me llevó para la cocina y me dijo, cuéntame lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, con buenas explicaciones, con agradecimiento, con buena voluntad, se puede cocinar algo no de emergencia Ujú. para salir del paso, para poder compartir una mesa en un momento dado, lo que sea. Pues sí. Pero sí, obviamente que si estamos hablando de, oye, mira, pues quiero celebrar mi cumpleaños o quiero salir a comer con mis amigas y disfrutar, pues si todas mis amigas van a estar comiendo unas hamburguesas de no sé cuántos y tal, y yo voy a estar comiendo una pechuga a la plancha con una hoja de lechuga, pues yo qué sé. Igual la experiencia no es... Habrá momentos en los que me compense y otros en los que no. Sí, sobre todo porque no es una vez, que una vez bueno, pero Claro. de forma ya repetida para siempre, Claro. es un poco más complicado. Yo al final lo que veo es que en el primer momento del diagnóstico, la mayor dificultad de esta cosa, bueno, ¿y qué como? Y con lo que te topas después es esta cosa de es que fuera de casa es un infierno. Claro. Y ya te digo, porque hay zonas en las que es muy, muy difícil y además, pues esto, ¿no? Pues como es muy cansado. Mentalmente y emocionalmente es muy, muy cansado. Porque tienes que invertir mucho tiempo y mucha atención. Mucha energía. Y mucha energía, claro, si es que al final es pues eso. Vale, imagínate que yo estoy haciendo una dieta, me estoy esforzando, me aseguro que leer bien las etiquetas, compro productos que no necesitan etiquetados, es decir, como fruta, verdura, me como mi filete de ternera en casa, me cuido mogollón, pero no termino de mejorar. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque seguro que estoy haciendo algo mal, que no sé qué es, pero seguro.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener paciencia. Quiero decir, después del diagnóstico, tu cuerpo tarda tiempo en volver a la normalidad. También depende mucho de tu punto de partida, tu estilo de vida, si tienes otras cosas, en fin. Quiero decir, que no te alarmes si al mes no estás todo lo bien que te gustaría, ¿no? Claro. Pero cuando ya llevamos un tiempo y decimos, ostras, estas cosas no terminan de bien, o incluso no, íbamos bien y hemos vuelto a recaer, ¿vale? Lo primero que miramos es si el diagnóstico estaba bien. Claro. Porque claro, al principio, claro. Claro, es como, mira, yo... Al principio, revisar... Claro, es como, estoy haciendo la dieta, me estoy tratando de hacer la dieta sin gluten y esto no funciona. Igual no necesitabas hacer dieta sin gluten y es que el diagnóstico no estuvo bien, ¿vale? Entonces, esto lo revisamos con el médico, asegurarnos que toda esta parte está bien. Lo segundo, el segundo candidato siempre es, hay algo que se nos está colando con la dieta. Claro. Es lo más frecuente y esto de alguna manera es muy buena noticia. Porque al final, el 70% de las personas que no terminan de mejorar es porque no... Hay una causa que... Eso es, porque estamos haciendo la dieta mal. Por eso es. Y esto es muy habitual en nuestro contexto por esto, porque al final te diagnostican a ti celiaquía, te mandan a la calle y te dicen, búscate la vida. Come sin gluten. Así, claro, vale, entonces ánimo. es muy fácil que no seamos conscientes de muchos de los detalles de todo lo que hemos venido comentando antes. Entonces lo más habitual es que encontremos que hay algún problema en esta parte. La segunda parte es, no estoy comiendo de manera nutritiva para que mi cuerpo pueda mejorar, ¿no? Al final estábamos comentando antes de que tenemos como estos dos pilares, ¿no? La dieta sin gluten y que sea una dieta nutritiva que permita a tu cuerpo hacer bien sus funciones. Pues claro. Si vitaminas, minerales, proteínas, toda la cosa, ¿no? Fibra y demás. Si mi patrón de alimentación no es el adecuado para que yo pueda, a nivel general, no solo a nivel digestivo, estar bien, pues esto también lo miramos en la consulta de dieta. Y de manera paralela sí que miramos si está habiendo alguna cosa secundaria, ¿no? Pues un síndrome de intestino irritable, un sobrecrecimiento bacteriano, pues sobre todo esto lo hace todo el médico, ¿vale? Miramos un poquito aquí en equipo todas estas cosas. Y a partir de aquí ya entra el médico a valorar si realmente es que no respondemos a la dieta sin gluten, ¿vale? Ahí sí que se habla de hipersensibles, respondedores lentos y ya en el último final con complicaciones. Pero yo digo que cuando no terminamos de mejorar este primer abordaje dietético de vamos a ver la dieta sin gluten como está, vamos a ver el patrón de alimentación en general, es que resuelve la inmensa mayoría de las situaciones. Entonces, sobre todo por mandar un poquito este mensaje de esperanza, de es posible que se te esté colando algo y no lo sepas, es posible que podamos cambiar algo en tu alimentación que te ayude a mejorar, o es posible simplemente que sea una cuestión transitoria, secundaria, que estoy todavía mejorando con la enfermedad celíaca. Es instantáneo. Eso es. Y que una vez resuelta esta parte, pues... Esto me recuerda una pregunta. ¿Avena sí, avena no? Lo que pasa con la avena es que de por sí la avena de por sí no tiene gluten, sino que la contiene de manera, o sea, por contacto cruzado. La mayoría de las variedades de avena, ¿vale? No contienen gluten, es decir, su prolamina y su glutelina, que son como las dos partículas, proteínas que forman el gluten, no forman gluten en la avena, básicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto a la avena, la tenemos como de normal en el mercado, se encuentra contaminada con granos con cereales con gluten, la tenemos que buscar certificada sin gluten para asegurarnos de que no tiene contacto cruzado. Eso es, que no tiene contacto cruzado. Me gusta la que has dicho antes, antes era contaminación, era como tóxico y ahora es contacto. Ahora es contacto. Entonces esto, para asegurarnos de que, entre comillas, está limpia la avena, ¿vale? ¿Qué pasa? Que parece ser que hay un pequeño porcentaje de celíacos, no lo tenemos claro cuántos son, probablemente ande por debajo del 5%, pero no lo tenemos muy claro, que incluso siendo sin gluten, no toleran la avena, porque la prolamina de la avena, la avenina, se parece mucho a la del trigo, que es la gliadina. Entonces, los anticuerpos se confunden. Ahí está, tu cuerpo identifica con la misma cosa y dice, mira, monto el día igualmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el momento del diagnóstico, fuera avena para todo el mundo y cuando hay una remisión clínica completa, nos planteamos si la persona quiere incluir la avena. Yo recomiendo. A ver qué pasa. Claro, es decir, y básicamente... Una vez que estás bien, vamos a ver qué pasa, probamos. ¿Se vuelven? Pues no. Que no. Eso es. Y sí que es importante, de alguna manera, este proceso de reincorporación o de reintroducción de la avena, hacerlo un poquito guiado,
porque la avena además tiene otras cosas, básicamente es muy rica en fibra, que dependiendo de cuál sea tu patrón de alimentación de base, te puede sentar como una bomba, ¿no? Entonces igual hay que valorar ciertas cosas. No suele suponer mayor complicación, pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Quiere decir, sobre todo esto por mandar el mensaje de no te creas que por comerte un porridge de avena y que te siente como un tiro, es que no toleras la avena, es que a lo mejor no toleras la fibra tan especial de la avena. Sí. Nosotros vivimos, yo creo que ya vamos a terminar con una cosa que nos ronda por la cabeza. Nosotros vivimos en la cultura del pan. En España, de hecho, los refranes dicen las penas con pan son menos. ¿Qué ocurre? Porque muchos que somos muy paneros, cuando te dicen que eres celíaco y no puedes comer pan, ¿qué alternativas tenemos a ese pan? Que es un básico, porque el bocata del cole del niño, no sé qué. ¿Qué alternativas tenemos para el pan? Que eso se lo preguntarán muchas madres también. De entrada, creo que tenemos que tener claro que el mensaje no es no podemos comer pan, sino no podemos comer pan con gluten. Obviamente, el pan con gluten no va a ser igual al pan sin gluten, por muy bueno de calidad en todos los sentidos, ¿no? Organoléptico, nutricional y demás, por lo que sea. No va a ser exactamente lo mismo, va a ser un pan distinto, pero sí que puede estar muy rico. De hecho, hablando del ebook de recetas, ahí incluyó, son 3 recetas de pan y una de medias noches, por tenerlo así más blandito. Pero incluyo, por ejemplo, una receta de baguettes, una receta de zapata y una receta de hogata integral. Con avena y sin avena, además, para tenerlo para todo el mundo. El caso, existen panes sin gluten muy ricos, muy nutritivos, también los existen menos ricos y menos completos nutricionalmente. Sobre esta parte de que esto se habla mucho, ¿no? Ay, es que el pan sin gluten está lleno de aditivos, es muy refinado, no sé cuánto. Sí, o sea, en el supermercado no existe el pan sin gluten, sí, quitando alguna tienda online específica, pero como ese supermercado típico, no existe un pan sin gluten a nivel nutricional muy interesante, pero es que a veces no es lo más importante. Quiere decir, a lo mejor me tengo que preocupar más por qué le meto al pan que por el pan en sí. También. ¿No? Sí. Entonces, si ese pan refinado que está rico te sirve y te ayuda a hacer la dieta sin gluten sin llorar, bienvenido sea. ¿Vale? Ya tendremos tiempo de ir progresando o, por ejemplo, ir trabajando más pues más allá de la loncha de jamón que le puedo meter a este pan para que sea más completo y demás, ¿vale? Por otra parte, tenemos obradores artesanos muy buenos. El mío favorito del mundo se llama Celicatessen y está aquí en Madrid. No me llevo comisión por esta recomendación, es totalmente honesto. Ni el podcast está patrocinado por nadie, así que podemos decir la marca que nos den la gana, porque como no estaban patrocinados. Precisamente, Celicatessen tiene un pan, tiene como de menos integral a más integral, cosa que si a lo mejor nuestro gusto tiene que ir un poquito evolucionando, pues podemos empezar por uno más blanco, ¿no? Un 50%, tal. Es un obrador artesano, de fermentaciones largas, es decir, está fenomenal. Sí, simplemente hay que encargar el pan, porque si vas allí y tal y no te quedas sin nada, pues eso. Y luego, por supuesto, que podemos ponernos a explorar en la cocina. El mundo del pan sin gluten casero yo lo he visto evolucionar y yo he contribuido a que evolucionara mucho. Fue mejorando mucho a medida que fueron llegando ciertos ingredientes que nos favorecían, nos permitían hacer más masas. Yo es que, y digo esto porque yo he pasado mucho tiempo en la cocina, yo he impartido talleres de cocina presenciales, online, a montones. Precisamente de ahí también nace un poquito el recetario y que hoy por hoy, con los ingredientes que tenemos y con el trabajo de investigación que hemos hecho mucho, conseguimos unos panes sin gluten riquísimos, completos, nutritivos. Sí, qué buena noticia. Que no hay por qué renunciar a esto. Claro. Obviamente no es lo mismo que bajar la panadería y comprar el pan, ¿vale? Igual tenemos que entrar a apreciar el gusto de hacer pan casero. Pero de verdad que vale mucho la pena. Pues mira, ves, es una esta de esperanza también, porque lo primero que piensas, ostras, el pan, con lo que me gusta el pan, ya verás, pues sí, que bueno, se puede comer pan y además pan muy rico. Muy rico. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias por haber venido, pero no quiero irme sin recordar que tenemos un libro que está llegando ya, el 24, que se llama Sin Glutenismo, que lo podéis encontrar en cualquier tienda, pero también en la página web de Sin Glutenismo.
También te podemos encontrar en todas las redes sociales, de hecho así te he conocido yo prácticamente, en Virtual. No sé si quieres lanzar ya para terminar algún mensaje para todos los celíacos, como dietista y como celíaca también y como gran exploradora porque al final ha sido un gran viaje de exploración lo que has hecho durante estos años, porque hasta llegar al punto en el que estamos. Estoy llegando a mi aniversario de diagnóstico. Aniversario, pues fíjate, buen momento para sacar el libro. Yo creo que es el 27 de octubre mi aniversario. Entonces viene que ni pintado el libro de sin glutenismo, que a partir del 24 lo podremos ver. Yo creo que un mensaje para todos. Sí, yo creo que si tengo que quedarme con un mensaje es que confiéis en que podéis tener buena calidad de vida, comer rico, disfrutar dentro y fuera de casa con vuestra gente y sobre todo que no tenéis por qué hacerlo solo. Podéis pedir ayuda profesional a vuestro entorno y demás para que estemos aquí para vosotros. Pues muchísimas gracias, Dani. A ti, muy bien. Esperamos verte pronto porque nos ha encantado y después del libro haremos aquí una actualización para ver esas recetas de pan. A ver. Hasta luego, Dani.